Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha dado mucho de qué hablar, una historia que ha mantenido a muchos de ustedes en vilo, y que por fin vamos a desentrañar. Prepárense porque vamos a revelar un secreto, la verdad detrás de la ruptura de Serkan y Özge. Sí, han escuchado bien. Esa pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, que nos robó el corazón con su química en pantalla y que, tristemente, terminó su relación, ha sido objeto de innumerables especulaciones. Pero hoy, vamos a intentar arrojar luz sobre lo que realmente ocurrió. Y antes de que nos sumerjamos en los detalles, quiero hacerles una invitación muy especial. Si todavía no son parte de esta increíble comunidad, los invito a suscribirse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos y únanse a nuestra familia. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido que les encanta. Durante semanas, meses incluso, los fans de Serkan y Özge han estado buscando respuestas. ¿Qué pasó entre ellos? ¿Fue una pelea, una infidelidad, simplemente que el amor se acabó? Las redes sociales ardían con teorías, algunas más descabelladas que otras. Y es que cuando dos personas que admiramos tanto y cuya conexión parece tan genuina se separan, es natural que queramos entender las razones. Hemos seguido sus pasos de cerca, hemos visto sus publicaciones, hemos leído las entrevistas, y hemos intentado conectar los puntos. Hoy vamos a presentarles lo que creemos que es la verdad más cercana a los hechos, basándonos en información filtrada, declaraciones sutiles y un análisis profundo de las circunstancias. Sabemos que muchos de ustedes están ansiosos por escuchar esto, así que respiren profundo, pónganse cómodos y vamos a empezar este viaje para descubrir el secreto detrás de la ruptura de Serkan y Özge. La historia de Serkan y Özge cautivó a audiencias en todo el mundo. Su química era innegable, esa chispa que hacía que cada escena juntos fuera memorable. Desde el momento en que aparecieron en nuestras pantallas, se convirtieron en una de las parejas favoritas de la televisión, y rápidamente, su relación trascendió la ficción para convertirse en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Las redes sociales se inundaron de memes, fanart y demostraciones de amor incondicional hacia ellos, tanto por separado como en pareja. Eran la definición de pareja perfecta para muchos. Pero como suele ocurrir en el glamuroso y a menudo implacable mundo del espectáculo, la realidad a veces puede ser mucho más compleja y francamente, menos ideal que las fantasías que creamos para ellos. La primera señal de que algo no iba bien, para quienes estuvieron atentos, fue la sutil pero perceptible disminución en sus apariciones públicas juntos. Si antes compartían momentos íntimos y divertidos en sus redes sociales casi a diario, de repente, esas publicaciones se volvieron más escasas, y cuando aparecían, había una cierta distancia, una formalidad que no existía antes. Los fans, expertos en leer entre líneas, notaron el cambio. Las especulaciones comenzaron a circular, ¿estaban simplemente ocupados con sus carreras? ¿Estaban pasando por una mala racha normal en cualquier relación? ¿O había algo más profundo, algo que estaban ocultando? Con el tiempo las pruebas se fueron acumulando. Los rumores se hicieron más fuertes y la presión mediática comenzó a ser insoportable. Se hablaba de incompatibilidad de horarios, de diferentes ambiciones profesionales, de un amor que se había enfriado. Pero la verdad, como solemos descubrir, suele tener capas. Y en el caso de Serkan y Özge, parece que las capas eran varias y bastante complejas. Una de las versiones que más resonó, y que hoy podemos afirmar con bastante seguridad, apunta a una presión externa significativa. Imaginen la vida de dos estrellas en ascenso, constantemente bajo el escrutinio público, con agendas apretadas, y con la expectativa de mantener una imagen de pareja perfecta. Esta presión a menudo puede ser devastadora para cualquier relación, por muy sólida que parezca. Hemos tenido acceso a información de fuentes cercanas a ambos artistas, y lo que se desprende es que la relación de Serkan y Özge, si bien comenzó con mucho amor y pasión, se fue deteriorando gradualmente bajo el peso de sus carreras y la constante exposición mediática. Se dice que hubo momentos en los que sus proyectos profesionales los obligaban a pasar largos periodos de tiempo separados, y esta distancia, sumada a la falta de comunicación efectiva en esos momentos de estrés, empezó a crear grietas. No es solo la distancia física, sino también la distancia emocional que se crea cuando dos personas,
que antes compartían cada detalle, de repente se ven inmersas en mundos diferentes, con desafíos y presiones distintas. Además, y esto es algo que muchos no consideran, está la presión de mantener un personaje público. Serkan y Özge para sus fans eran una pareja de ensueño. Y aunque ellos mismos alimentaron esa imagen al principio, con el tiempo, se dieron cuenta de que era una carga. Sentirse obligados a proyectar una felicidad constante, incluso cuando las cosas no iban tan bien en privado, puede ser agotador. Se comenta que hubo discusiones sobre la cantidad de información que debían compartir con el público, y que las diferencias de opinión en este aspecto también contribuyeron a la tensión. Otro factor que se ha mencionado, y que parece ser crucial, es la diferencia en sus visiones a futuro. Mientras que Serkan por un lado buscaba consolidar aún más su carrera, explorando proyectos más ambiciosos y quizás con un enfoque más internacional, Özge, por otro lado, sentía la necesidad de un tiempo de reflexión personal, de reevaluar sus prioridades y quizás buscar un camino más íntimo y menos público en su vida. Estas diferencias, cuando no se abordan con madurez y comprensión, pueden convertirse en obstáculos insuperables. No se trata de quién tenía razón o quién estaba equivocado, sino simplemente de dos personas que en un momento dado de sus vidas, empezaron a desear cosas diferentes, a buscar rutas distintas en su viaje personal. También hemos escuchado, y esto es información más delicada, sobre la intervención de terceros. No hablamos de infidelidades directas, sino más bien de la influencia de personas cercanas, managers, amigos, e incluso de la presión de sus respectivos equipos de trabajo, que podrían haber tenido agendas e intereses propios en la continuidad o no de la relación. En el mundo del entretenimiento, la línea entre lo personal y lo profesional a menudo se difumina, y las decisiones pueden verse influenciadas por factores que van más allá del amor o la conexión genuina entre dos personas. Es importante recalcar que, a pesar de lo que se pueda pensar, la ruptura de Serkan y Özge no fue un evento repentino, sino más bien el resultado de un proceso gradual. Fueron muchos pequeños desencuentros, muchas conversaciones difíciles, muchos momentos de reflexión individual, los que terminaron por llevarlos a tomar la difícil decisión de separarse. Y a pesar del dolor que esto pudo haber causado, ambos han demostrado una gran madurez y respeto el uno por el otro en sus declaraciones posteriores. Han intentado mantener la discreción, evitando caer en el espectáculo mediático que a menudo acompaña a este tipo de separaciones. Lo que podemos aprender de su historia es valioso. Nos recuerda que incluso las relaciones que parecen perfectas desde fuera están compuestas por seres humanos reales, con sus propias luchas, inseguridades y aspiraciones. Nos enseña la importancia de la comunicación honesta y abierta, especialmente bajo presión. Nos muestra que a veces el amor no es suficiente si no hay compatibilidad en las visiones de futuro y en los valores fundamentales. Y sobre todo nos recuerda que la vida personal de las celebridades, por mucho que nos interese, merece ser tratada con respeto y privacidad. Así que, para resumir, la verdad detrás de la ruptura de Serkan y Özge, según lo que hemos podido recabar, no se debe a un solo factor, sino a una compleja interacción de presiones externas, diferencias profesionales y personales, y la difícil gestión de una relación bajo el implacable foco de la atención pública. No hubo un gran escándalo, ni una traición impactante, sino más bien un desgaste gradual de una relación que, aunque inicialmente muy fuerte, no pudo resistir las embestidas de la vida pública y las divergencias en sus caminos. Es una historia agridulce que nos recuerda la fragilidad de las relaciones y la importancia de la autenticidad. Y hasta aquí, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero de corazón que les haya resultado informativo y que les haya ayudado a comprender un poco mejor esta historia que tanto nos ha intrigado. Agradezco enormemente su tiempo y su paciencia por quedarse hasta el final. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Ya tenían alguna teoría? ¿Les sorprendió lo que hemos compartido? Por favor, dejen sus opiniones y comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y recuerden, si disfrutaron de este contenido y quieren ver más vídeos como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de la verdad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!